avanzando temas, pero a partir de la siguiente clase, los temas que me dijiste que podríamos volver a reforzarles, Erge y, si no me equivoco, Barrett me dijiste, entonces no hay ningún problema. El fin de semana los podemos ver cuando ustedes tengan tiempo. ¿Están de acuerdo? Esto les digo para que no nos atrasemos con el avance de materia, ¿listo? No hay ningún problema, les puedo aclarar cualquier duda que tengan sobre Erge y Barrett, pero va a ser en clases adicionales, ¿listo? Pueden ver la imagen, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver una patología que es el cáncer de esófago. ¿Y quién de ustedes me puede decir, muchachos, de todas las patologías que hemos ido comentando en las anteriores clases, qué patologías nos pueden predisponer a cáncer de esófago? Es decir, ¿qué otra enfermedad podrá tener inicialmente el paciente que, si no es tratado oportunamente, puede evolucionar eventualmente a un cáncer de esófago? ¿Quién me puede decir? El esófago de Barrett, doctor. Muy bien, uno, muy bien. No olvidar de que el Barrett es una condición preneoplásica, ¿no? Otra. La calasia, doctor. Muy bien, muy bien. Hemos dicho que la calasia es uno de los simuladores más alarmantes de una eventual neoplasia de esófago, ¿se acuerdan? Entonces, muy bien, acalasia sí. Otro, esofagitis cáustica. Esofagitis cáustica. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que a nivel de las cicatrices que le quedan al paciente después de haber ingerido una sustancia cáustica, después de 10, 15 años, puede formar ese nivel una neoplasia, un cáncer de esófago? Lo hemos comentado. Entonces, como verán, son varias las patologías que ya hemos comentado, ya hemos hablado, y que pueden predisponer al paciente eventualmente al desarrollo de un cáncer de esófago o una neoplasia esofágica. Y miren, hablando un poquito de introducción, en todo momento de la historia ha habido esta patología. Es una enfermedad descrita hace más de 2000 años y se considera como una entidad poco frecuente, pero que en los últimos años lamentablemente está aumentando su incidencia y prevalencia, ¿sí? ¿Y cuál es el gran problema del cáncer de esófago? Esto, miren, tiene un comportamiento bastante agresivo. ¿Cuál es el problema? Sigue siendo el problema a nivel mundial, a nivel del cáncer de esófago, de que el diagnóstico habitualmente se lo hace tardíamente, cuando el paciente ya está muy complicado, tiene un cuadro muy avanzado, porque muchas veces los síntomas y signos del cáncer de esófago no son demasiado llamativos, ¿me entienden? Entonces, ese es el gran problema, lo que les decía, que hay mucha gente, por ejemplo, que tiene esófago de Barrett y no lo sabe. El paciente está oligosintomático o asintomático, ¿se acuerdan? Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Tiene un comportamiento bastante agresivo y tiene un curso clínico progresivo, y cuyo diagnóstico en nuestro medio se realiza en forma tardía. Aquí está lo que les decía, ¿no? Este sigue siendo el gran problema, por lo que los resultados del tratamiento muchas veces son bastante pobres, es decir, muy poco podemos hacer por el paciente, ¿no? Este sigue siendo el gran problema que tenemos. Miren, hablando un poco de algunas estadísticas, en Holanda, en el 2010 se diagnosticaron más de 807 pacientes con esta enfermedad y para el 2015 el número se incrementó, miren, a casi el doble o más, 1546.3, ¿no? Miren, lo que les decía, es una neoplasia que está aumentando cada vez más en incidencia y frecuencia, ¿no? Lamentablemente el cáncer de esófago sigue siendo una neoplasia de mal pronóstico. ¿Por qué de mal pronóstico? Por lo que les decía, ¿no? Se la diagnostica habitualmente tardíamente y obviamente el estado general seguramente del paciente ya va a estar bastante comprometido, ¿no? Es más frecuente entre la quinta, sexta década de la vida con tasas de supervivencia baja por el diagnóstico tardío, es decir, el paciente ya viene muchas veces metastásico, ¿no? Y el cáncer que ha empezado en el esófago ya se ha diseminado al organismo del paciente y hay metástasis a distancia, es decir, muy poco vamos a poder hacer por el paciente y obviamente en esos casos el tratamiento solamente será paliativo. ¿Qué quiere decir paliativo? Obviamente dar algún tratamiento para mejorar el hecho de que el paciente, por ejemplo, se alimente, controlar el dolor, pero mucho no vamos a poder hacer, ¿no? Y su incidencia está aumentando, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países de Sudamérica.
Y aquí está un poquito para recordar que es el esófago, ¿no? Es un tubo muscular hueco que conecta obviamente la orofaringe con el estómago. Y no olvidar de que el esófago es un órgano de tránsito, ¿no? Todo lo que ingerimos pasa por ahí. Todo lo que ingerimos, miren lo que vemos en la imagen, todo lo que ingerimos pasa por ahí. Y ese es el gran problema, está expuesto a muchos alimentos que son bastante irritantes y que eventualmente los podemos ingerir, ¿no es cierto? Esto es un poquito de anatomía, que no nos interesa mucho, esto ya lo han visto hasta el cansancio ustedes. ¿Y cuáles son las partes? ¿Cuántas capas tiene el esófago? Estas, ¿no? La mucosa, esta capa cubre el interior del esófago, ¿no? La mucosa consta de 3 partes, el epitelio forma el revestimiento más interno y está formado por estas células planas y delgadas, ¿no? ¿Sí? En este lugar habitualmente es donde se origina la mayoría de los cánceres de esófago. Luego tenemos la submucosa, esta es una capa de tejido conectivo que se encuentra debajo de la mucosa y que contiene bastantes vasos sanguíneos y ahí están habitualmente los plexos nerviosos del esófago. Esta capa también incluye glándulas que segregan la típica mucosidad que encontramos a nivel del esófago. Luego tenemos la muscularis propia, es una capa gruesa de músculo que se encuentra debajo de la submucosa, ¿no? Un cachito conectaré mi cargador, se va a apagar mi... Ahora sí. Tenemos la muscularis propia, tenemos la adventicia, esta es la capa más externa del esófago, la cual está formada por tejido conectivo. Entonces, para hacer un poquito de recuerdo, ¿no? Y este es el concepto, miren, muchas veces le hacemos a un paciente una endoscopía, ¿sí? Porque vino con un poco de disfagia, odinofagia, regurgitación, y miren lo que encontramos, ya no encontramos solamente una inflamación, como podemos ver en esta imagen, miren, ya encontramos un tumor, una neoplasia, que muchas veces está abarcando gran porcentaje de la circunferencia del esófago, miren, es una neoplasia exofítica, vegetante, como un coliflor quiere decir, ¿no? Miren, y vemos neoplasias también bastante friables. ¿Qué quiere decir friable? Como les decía en las anteriores clases, sangrantes al contacto, ¿no? Miren, estos tumores apenas se los toca, empiezan a sangrar. ¿Por qué? Porque tienen tejido de neovascularización, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Miren, el cáncer de esófago, también conocido como cáncer esofágico, se origina en la capa más interna habitualmente, la mucosa, como habíamos dicho, y crece hacia afuera a través de la submucosa y la capa muscular, es decir, en el transcurso del tiempo de la enfermedad del paciente va abarcando varias capas, obviamente comprometiendo severamente la luz del esófago, ¿no es cierto? Los tumores del esófago y el cardio representan uno de los problemas más difíciles de resolver para el cirujano oncólogo. ¿Por qué creen, muchachos? Miren, los tumores del esófago y el cardio representan uno de los problemas más difíciles de resolver para el cirujano oncólogo. ¿Por qué será? Porque es un órgano que es muy difícil de reemplazar. No es fácil reemplazarlo el esófago. Entonces, habitualmente se puede reemplazar, por ejemplo, con estómago, se puede reemplazar con intestino delgado, con yeyuno o eventualmente con colon, a lo que se llama transposición colónica con pedículo vascularizado. Entonces, son cirugías bastante grandes que obviamente ponen también severamente en riesgo la vida del paciente, ¿no? Que muchas veces no todas las cirugías salen como uno quiere y muchas veces el paciente tiene otras complicaciones y obviamente el pronóstico es complicado. Y miren, es probable que estos tumores conduzcan a la muerte rápida del paciente debido a la probabilidad alta de lo que habíamos comentado, ¿no? Del diagnóstico tardío. Y obviamente si el diagnóstico se hace tardíamente, la enfermedad está bastante avanzada, ¿no? Metastásica, quiere decir de que hay cáncer ya en otros lugares del organismo del paciente, ¿no? En el momento del diagnóstico. Y las dificultades asociadas con el tratamiento. Es decir, el tratamiento no es nada fácil en el manejo de estos pacientes. Las tasas de sobrevida no han mejorado demasiado, a pesar de todos los avances que se tiene en los últimos 25 años. Y obviamente es complicado manejar este tipo de casos, ¿no? Miren, tenemos un paciente que pudo empezar con un Barrett y miren, tenemos una lesión exofítica en el tercio medio y en la unión del tercio medio y distal del esófago, obviamente que puede estar comprometiendo la luz del esófago. Miren, hacemos una endoscopia y encontramos este tumor. ¿Qué les parece? Puede ser una neoplasia esofágica, ¿no? Para el 2016, los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer en los Estados Unidos indica que
indicaba de que en ese año iban a ser diagnosticados 16.910 nuevos casos de cáncer de esófago, 13.460 hombres y 3.450 mujeres. Obviamente, ¿esto qué les dice, muchachos? Que este cáncer es mucho más frecuente en los varones, en los hombres, ¿no? Miren, eso nos dice este estudio, ¿no? Alrededor de 15.690 personas morirán a causa de cáncer, 2.720 hombres y 2.970 mujeres. Y como les decía, esta enfermedad es 3 a 4 veces más común entre los hombres que entre las mujeres. Eso también hay que tomarlo en cuenta para tener un alto índice de sospecha de esta patología, ¿no? Y miren estos datos, el cáncer de esófago representa el 1% de todos los cánceres diagnosticados en los Estados Unidos, ¿sí? De todos los cánceres. Y es responsable del 2.1% de todas las muertes provocadas por procesos malignos, ¿sí? Representa el 5.4% de todos los carcinomas, pero del tracto digestivo. No confundir de los cánceres en general, el 1%, y de los cánceres del tubo digestivo solamente representa el 5.4%. ¿Estamos de acuerdo? Afecta más a varones, como habíamos dicho, con una relación de 6-1, 5-1. Las estadísticas varían, pero todas indican de que el hombre es el más afectado. A nivel mundial ocupa el 6º lugar de muerte por cáncer, ¿sí? En Sudamérica la tasa de incidencia se está incrementando cada vez más, pero como indica acá es baja, pero cada vez vemos cada vez más casos de este tipo de cáncer, ¿no? Se estima en 7.1 por cada 100.000 varones y en 2 por 100.000 para mujeres, ¿sí? Y estos son los países afectados, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, son considerados los países con mayor riesgo. ¿Qué les llama la atención de estos países, muchachos? ¿Qué se comerá bastante, por ejemplo, en Argentina? ¿Qué costumbres tienen en Argentina, en Uruguay, en Chile, en estos países que les estoy comentando? ¿Por qué el paciente podrá tener? Dime. La carne, doctor. Muy bien, la carne, la dieta, en realidad, la dieta. No te olvides que estos pacientes, los argentinos, los uruguayos, les encanta la carne asada. ¿No es cierto? No les gusta, les encanta la carne asada. Como nosotros a las 10 de la mañana nos antojamos un ajicito de fideo, ¿no es cierto? Vamos a comer un ajicito de fideo, un silpanchito. Ellos asado, asado, asado. Asado y asado, o sea, les encanta la carne. Y obviamente la carne, como vamos a ver más adelante, puede tener algunos compuestos, ¿sí? Si se los consume todo el tiempo, que pueden dañar obviamente la mucosa y precipitar un cáncer de esófago en el transcurso de la vida del paciente por la exagerada exposición a estos cancerígenos. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, ¿qué otra costumbre tienen los argentinos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué no les falta a los argentinos para nada en donde estén? Y a los uruguayos también, el mate caliente, o sea, como nosotros tomamos un tecito, un cafecito, el mate, está comprobado de que el hecho de tomar demasiada cantidad de mate caliente, obviamente provoca irritación crónica a nivel del esófago y esto puede precipitar un cáncer de esófago, obviamente en el transcurso del tiempo, ¿no? Y vámonos a hablar de la etiología. Sí, vámonos a hablar de la etiología. Hablamos de factores sociales. ¿Y a qué nos referimos al hablar de factor social? Obviamente al consumo de tabaco y alcohol por el paciente, ¿no es cierto? Incluidos cigarrillos, pipas, tabaco para mascar. Este es un factor de riesgo importante para esta patología, ¿no? Mientras más consuma esta persona tabaco y tenga otros factores asociados, está predispuesta a tener cáncer, ¿no? Y también el alcohol. Hay estudios que indican que aumenta el riesgo de cáncer de esófago. ¿Por qué? ¿Por dónde va a transcurrir el alcohol cuando lo ingerimos en forma permanente? Obviamente por el esófago, y eso predispone a cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Consumo elevado de alcohol en Estados Unidos, Gran Bretaña, miren, en todos estos países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se toma bastante cerveza, ¿sí? En Gran Bretaña, ¿qué se toma, muchachos? ¿Qué se toma en Gran Bretaña bastante? ¿De dónde es el whisky? De Gran Bretaña, ¿no es cierto? Entonces, en Alemania, ¿qué se toma bastante? La cerveza, ¿se acuerdan? Entonces, el hecho de consumir bebidas alcohólicas predispone, ¿no? Obviamente en exceso. El riesgo de carcinoma es 25 veces mayor si el consumo es con graduación alcohólica alta. Es decir, si no será lo mismo ingerir una bebida alcohólica al 1% que al 12%. Obviamente la graduación alcohólica irrita más y predispone a cáncer, ¿no?
miren, 10 veces mayor en los consumidores de cerveza, consumo de tabaco, ¿no? Y habitualmente el problema es de que cuando uno toma algún trago, siempre también fuma. Entonces, estos factores pueden predisponer, ¿sí? Y también se habla de que ciertos carcinógenos extraídos del arbusto Croton flavius se relacionan con cáncer en Curazao, ¿sí? Donde las hojas y las raíces de este vegetal se consumen en infusiones o se mastican, ¿no? Y en Irán, por ejemplo, en Asia, en varios países de Asia, en China, por ejemplo, en Asia, ¿sí? Se toma bastante té caliente, ¿sí? Bastante té caliente. Bebidas calientes en general, seguramente por el frío que hacen en esos lugares. Y en Irán este cáncer se asocia con las altas, miren lo que les decía, altas temperaturas a las cuales se consume el té, sumados a los efectos carcinógenos que tienen potencialmente los taninos. No se olviden que el té tiene un compuesto principal, la canela, ¿sí? Y el té tienen taninos y fenoles que se encuentran en esta infusión, y estos dos elementos han sido relacionados con el origen de una neoplasia de esófago, ¿sí? Hemos hablado de los factores sociales, vamos a hablar de los factores dietarios. Aquí está lo que decíamos, ¿no? Comer todo rico, ¿no? Miren, parrilladitas, todo asado, miren, parrillado. No quiere decir que nunca van a comer esto. Es rico comer esto, o sea, está bien que coman, pero no todo el tiempo, ¿no? Obviamente, si uno come todo el tiempo, puede estar predispuesto, ¿no? Ciertas sustancias, hablando de la dieta, en la alimentación podrían aumentar el riesgo de este cáncer. Por ejemplo, cuando uno come mucha carne procesada, ¿sí? Podría aumentar la probabilidad de padecer cáncer de esófago. Esto puede ayudar a explicar la alta tasa de este cáncer en ciertas partes del mundo, en esos países que hemos comentado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y miren, se cree que la ingestión frecuente de líquidos muy calientes puede aumentar el riesgo de todo tipo de cáncer. Y en China se hizo un estudio y se observó que las nitrosaminas, ¿sí?, que están presentes en los embutidos, en las carnes asadas, ¿sí?, y los hidrocarburos aromáticos policíclicos que están en la carne preparada en la parrilla, pueden ser carcinogénicos, es decir, pueden originar un cáncer si se los consume obviamente todo el tiempo y altas y con bastante grasa sobre todo, ¿no es cierto? Entonces pueden incidir en este tipo de cáncer. Entonces, como decía su compañera, habrá que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, hasta ahorita tenemos dos factores, ¿no? Tenemos los factores sociales y los factores dietarios. Vámonos a hablar de otro, la obesidad, ¿sí? La obesidad ha sido implicada en el desarrollo de un cáncer de esófago. Las personas que están muy gorditas o obesas, ¿no?, tienen una probabilidad mayor de padecer este cáncer. Esto se debería en parte al hecho de que las personas obesas tienen una mayor probabilidad de tener hernia hiatal, ¿sí? Y las personas que tienen, los gorditos que tienen hernia hiatal, ¿qué pueden tener? Hemos dicho, ¿cuál es la consecuencia de la hernia hiatal? Hemos dicho la anterior clase. ¿Cuál es la consecuencia de tener una hernia hiatal? El ERGE, ¿se acuerdan? Reflujo. Este paciente va a tener reflujo y obviamente está predispuesto eventualmente a tener un cáncer por desarrollar una esofagitis crónica, ¿sí?, a nivel de este órgano, y si no es tratada a tiempo, esto evoluciona a Barrett y eventualmente a adenocarcinoma de esófago, ¿no? 4, exposiciones en el lugar del trabajo, es decir, se refiere al hecho de que personas que trabajan en fábricas, que están expuestas a sustancias químicas, a varios solventes, los que trabajan en tintorerías trabajan con sustancias químicas, y la exposición prolongada a todas estas sustancias podría predisponer en el transcurso de su vida, ¿sí?, obviamente al desarrollo de un cáncer de esófago. La exposición a los gases de sustancias químicas, los solventes, los trabajadores de las tintorerías podrían tener una mayor tasa de esta patología, ¿sí? Las deficiencias nutricionales, se han hecho bastantes estudios, ¿sí?, y se piensa de que la deficiencia de oligoelementos que se ha visto en estos países como en China, Sudáfrica, ¿no? Por ejemplo, en estos países se ha observado en los pacientes con cáncer de esófago deficiente o menor cantidad en su organismo de molibdeno, que se encuentra en la almendra, en la nuez, ¿sí?, deficiente cantidad de manganeso que se encuentra en la espinaca, en el plátano, deficiente cantidad de hierro en los zapallos, frutos secos, de silicio en el trigo, selenio en las verduras. Entonces, todas estas deficiencias nutricionales podrían predisponer, obviamente, al desarrollo de un cáncer de esófago, seguramente en relación al hecho de que
al no tener un aporte alimenticio necesario el paciente, se alteraría la capacidad de regeneración del epitelio celular a nivel de la mucosa esofágica, y eso podría predisponer eventualmente al desarrollo de un cáncer. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas deficiencias nutricionales. Miren, también deficiencia de riboflavina, ¿sí? ¿Qué vitamina B es la riboflavina? ¿Quién se acuerda? ¿Qué vitamina B es la riboflavina? ¿Qué se llama la vitamina B1, muchachos? Tiamina. Muy bien. ¿La B2? Riboflavina. ¿La B5? Ácido pantoténico. Ácido fólico. Muy bien. Biotina. ¿La B6? ¿Qué se llama? Piridoxina, piridoxal, piridoxamina. ¿La B12? ¿Qué se llama? Cianocobalamina. Entonces es importante que sepan también las proteínas, ¿no? La riboflavina es la B2. ¿Estamos de acuerdo? Otro, factor racial, ¿sí? Se han hecho estudios también. Hoy día el número de casos es similar en personas de ambas razas, pero algunos estudios indican, ¿sí?, de que la raza negra, ¿sí?, estaría más predispuesta eventualmente a tener un cáncer de esófago, ¿no? Miren, la raza negra, los casos en la raza negra han aumentado ligeramente en las personas, ¿sí? Es más en las personas de raza negra, ¿sí? Hablamos de la tilosis. ¿Qué es la tilosis? Es una enfermedad hereditaria que se presenta rara vez y que va a causar crecimiento excesivo de la capa superior de la piel. Es decir, el paciente que tiene hiperkeratosis palmar, es decir, tiene muchos callos, quiere decir, ¿no? Hiperkeratosis palmar y plantar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Como indica acá, crecimiento excesivo de la capa superior de la piel en las palmas y en las plantas de los pies, ¿sí? Y estas personas que tienen esta hiperkeratosis también desarrollan papilomas a nivel del esófago. ¿Qué son los papilomas? Son verrugas, miren. Miren estas lesiones, estos son los papilomas. Y si estos papilomas no son tratados a tiempo, pueden degenerar en una neoplasia de esófago. Entonces, la tilosis que está relacionada con los papilomas es un cuadro que puede condicionar a un cáncer de esófago. Esta enfermedad está determinada por un gen autosómico dominante y se asocia con carcinoma en un 70%. Hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Otro, ¿qué decía su compañera? ¿Qué dijo su compañera? Que era otro factor que predispone a cáncer de esófago. Aquí está, la calasia, ¿no? Entonces, en esta afección, como habíamos indicado, existe una deficiente relajación a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y obviamente el paciente tiene una esofagitis crónica porque no puede progresar el alimento que ingiere del esófago hacia el estómago o lo progresa con mucha dificultad. Tiene éstasis del alimento en el esófago, éstasis o retención, ¿no es cierto? Entonces, el extremo inferior del esófago no se relaja adecuadamente y los alimentos que ingiere, sean estos sólidos, líquidos, ¿no?, obviamente van a encontrar una dificultad para llegar al estómago, ¿no? Y se acumulan, tienden a acumularse a nivel del esófago, ¿no? Y obviamente por una irritación crónica el paciente puede tener una predisposición a una neoplasia de esófago. En un 5 a 10% puede ocasionar cáncer de esófago, sobre todo de segmento medio. ¿Está relacionado? ¿Qué les decía? A nivel de las estrecheces que le quedan al paciente como secuela después de haber ingerido una sustancia cáustica, a nivel de estas estenosis que se pueden ver acá, miren, el esófago acá está, y en el tercio medio, miren, hay una estenosis, ¿no? Probablemente este paciente en algún momento de su vida ingirió algún cáustico provocado por lejía o cáustico, pueden evolucionar a cáncer en un 5%, aunque este valor es discutible. Algunos dicen que es mucho mayor el porcentaje de los cuadros en los cuales pueden progresar a cáncer, ¿sí? Otro factor etiológico, la enfermedad del reflujo gastroesofágico, es decir, el ERGE, ¿no? Esta es la secuencia de hechos que le va a pasar al paciente para que tenga, por ejemplo, a partir del ERGE, tenga un esófago de Barrett. Miren, va a tener reflujo gastroesofágico y si este reflujo no es tratado a tiempo, ¿a qué va a evolucionar el paciente? Hemos dicho, a un esófago de Barrett, es decir, a una metaplasia a nivel del esófago. El epitelio normal escamoso del esófago cambia a epitelio columnar con células caliciformes y vamos a poder ver, en vez de un epitelio pálido y lustroso, un epitelio ¿de qué color hemos dicho? ¿Quién se acuerda? ¿De qué color lo vemos el Barrett? Rojo. Rojo y Rojo escarlatina. rojo y aterciopelado.
aterciopelado, estaba cerca, es rojo y aterciopelado, ¿estamos de acuerdo? Entonces el paciente va a hacer una metaplasia que es el Barrett, la metaplasia no es tratada, va a evolucionar a una displasia de leve, moderado y alto grado, y esto va a evolucionar a cáncer de esófago. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Aquí está lo que les decía, el típico Barrett, ¿no? Otro factor etiológico. Entonces miren, esto es lo normal, lo pálido y lustroso, y esto es lo patológico, rojo y aterciopelado, ¿no? Entonces, cuando encontramos esta mucosa hay que hacer biopsia, lo más probable es que es un Barrett. ¿Estamos de acuerdo? Para algunos autores también sería importante el encontrar restos embrionarios. Algunas personas, muchachos, a nivel del tercio distal del esófago, pueden llegar a tener restos embrionarios de tejido gástrico o mucosa gástrica ectópica se llama, ¿sí? Obviamente si hay una mucosa gástrica ectópica en un lugar donde no debería haber esta mucosa, ¿qué va a producir todo el tiempo esta mucosa ectópica? A nivel del esófago, una mucosa con contenido de tejido gástrico ectópica a nivel del esófago. ¿Qué va a producir todo el tiempo? Ácido clorhídrico. Entonces, obviamente va a irritar en forma crónica el esófago y, según algunos autores, puede predisponer a cáncer de esófago, ¿no es cierto? Eso también tomarlo en cuenta. El síndrome de Plummer-Vinson. ¿Quién se acuerda qué es el síndrome de Plummer-Vinson? Ya lo hemos comentado cuando hemos hablado de esofagitis. Se llama Plummer-Vinson, así en Estados Unidos, y en Europa se llama síndrome de Patterson-Kelly. ¿Se acuerdan? ¿En qué consiste el Plummer-Vinson? Presencia de membranas en el tercio superior del esófago. Miren estas membranas, membrana. Aquí está la otra membrana. Obviamente estas membranas provocan esofagitis crónica y pueden precipitar eventualmente a un cáncer de esófago. Entonces, miren, es conocido también como síndrome de Patterson-Kelly, ¿sí? Y se dice de que uno de cada 10 pacientes con este síndrome cáncer de esófago. Según algunas otras estadísticas, este valor es mucho mayor, ¿sí? ¿Y por qué se presenta el Plummer-Vinson? ¿Quién se acuerda? Por deficiencia de vitaminas del complejo B, del complejo B y de hierro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Otro factor etiológico, infección con el virus del papiloma humano. Entonces, esto está relacionado también a lo que habíamos comentado con la tilosis, ¿se acuerda? La hiperkeratosis palmar y plantar y asociada a papilomas. Entonces, esto es algo muy similar, ¿no es cierto? Va a haber verrugas, hemos dicho, ¿sí? A nivel del esófago, ¿se acuerdan? Y obviamente esto puede predisponer a cáncer de esófago si el paciente no es tratado oportunamente. Y miren, esos son los factores etiológicos habitualmente que ustedes van a tener la oportunidad de valorar en un paciente con esta patología. Y el carcinoma espinocelular, ¿sí? Es el proceso maligno más frecuente en todo el mundo. Se clasifican tumores epiteliales y no epiteliales. Y estos son los epiteliales. Miren, los epiteliales son el carcinoma espinocelular, el carcinoma de células fusiformes, el sarcoma, el pseudosarcoma, adenocarcinoma, adenoacantoma. Entonces, todas estas variedades de tumor van a depender de acuerdo a la composición que se encuentre en la masa tumoral luego de que les y enviemos la pieza a estudio histopatológico y anatomopatológico. Entonces, todas estas variedades podemos encontrar estas variedades son tumores epiteliales, porque hay también no epiteliales, ¿sí? Aquí están los no epiteliales, el leiomiosarcoma, el melanoma maligno, el rhabdomiosarcoma, el mioblastoma y el linfoma maligno, ¿no es cierto? El leiomiosarcoma, por ejemplo, se origina en la capa muscular, ¿no es cierto? El melanoma maligno ya es una metástasis eventualmente de una neoplasia a nivel cutáneo, ¿no es cierto? Y miren, estas son distintas imágenes que podemos encontrar de tumores. Miren, ya no encontramos solamente inflamación, sino ya tumores. Entonces, esto habrá que estudiar adecuadamente para llegar a un diagnóstico oportuno, eventualmente, y hacer un tratamiento adecuado al paciente, ¿sí? También puede haber el carcinoma de células escamosas, ¿sí? Y el esófago normalmente está cubierto con células escamosas, ¿no? Al cáncer que se origina en estas células se llama, como habíamos indicado, carcinoma de células escamosas, ¿no? Puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo del esófago. Hablamos del adenocarcinoma. Los cánceres que se originan de las células glandulares se llaman adenocarcinomas. Estos también son bastante frecuentes, se los encuentra en varios pacientes. Y este tipo de célula no es normalmente parte del revestimiento interno del esófago, ¿no?
Un adenocarcinoma puede originarse, por ejemplo, a partir de un esófago de Barrett. Miren, inicialmente el paciente empezó con Barrett, no fue tratado oportunamente, le hacemos una endoscopía, ya no encontramos solamente un Barrett, miren, sino ya una neoplasia, un tumor, ¿no? Esto va a ocurrir principalmente en la parte inferior del esófago, donde se origina la mayoría de los adenocarcinomas, ¿no? Puede haber adenocarcinomas que se encuentran en el tercio distal, en el lugar donde se une el esófago con el estómago, ¿no? Y suelen comportarse como cánceres obviamente bastante agresivos. Cánceres poco comunes, ¿sí? Otros tipos puede haber cánceres bastante raros. Estos incluyen los linfomas, los melanomas y los sarcomas, ¿no? Hablando un poquito de la localización de las neoplasias de esófago, la mitad de las neoplasias que se encuentran se localizan en el tercio medio. ¿Qué les parece? 30% en el tercio inferior y el resto en el tercio superior. Entonces, esta localización siempre habrá que tomarla en cuenta, ¿no? Lo primero que habrá que buscar es la parte media, porque habitualmente se encuentra en la parte media. No hay ahí, entonces nos vamos al tercio inferior y después al superior, ¿sí? Hablando del sexo, ¿qué sexo hemos dicho? El más afectado. ¿Quién me puede decir? Masculino, doctor. Muy bien, sí, más frecuente en hombres, pero el cáncer de la región retrocricoidea es más frecuente específicamente en mujeres. Eso habrá que tomarlo en cuenta. Mire, estamos viendo distintas endoscopías de neoplasias de esófago, ¿no? A la mano derecha. Hablando de la edad, son más frecuentes en personas mayores, ¿se acuerdan? Hemos dicho 48, entre 40, 50, 60 años se ve, excepto el sarcoma que se ve sobre todo en niños, ¿no? Hablando de los hábitos más en alcohólicos, como habíamos dicho, ¿no? Fumadores, malos hábitos alimentarios, es decir, personas que consumen alimentos muy calientes, mucha carne y obviamente en la carne procesada y en las parrilladas, que hemos dicho que hay nitrosaminas, ¿no es cierto? Y hemos dicho también que existen hidrocarburos policíclicos, ¿no es cierto? Que obviamente